La rutina del matrimonio se había convertido en una sombra. Cada día se deslizaba como el agua entre los dedos, sin sabor ni emoción. Las conversaciones se limitaban a las tareas del hogar y las responsabilidades familiares. La vida había perdido su chispa, y la conexión emocional con la pareja se había desvanecido. Era un ciclo monótono, donde los días se sucedían sin novedad. En medio de esta monotonía, una tarde decidí revisar viejas cajas en el trastero, buscando algo que despertara un recuerdo olvidado. Mientras hojeaba fotografías familiares, una imagen me detuvo en seco. Era una instantánea de un evento familiar, donde él sonreía con su cámara en mano. Su mirada capturaba la esencia de la vida de una manera que yo no podía comprender. Era un joven lleno de sueños y ambiciones, un artista en ciernes que buscaba su lugar en el mundo. En ese instante sentí un cosquilleo extraño al recordar cómo había crecido ante mis ojos, desde niño hasta convertirse en un fotógrafo talentoso. La nostalgia me envolvió mientras contemplaba esa fotografía. Recordé las risas compartidas y las charlas sobre arte y creatividad durante las cenas familiares. Algo en su mirada me atrapó, había una profundidad que resonaba dentro de mí, como si estuviera buscando algo más allá de lo superficial. Justo cuando estaba sumida en esos pensamientos, mi teléfono vibró en la mesa. Un mensaje inesperado iluminó la pantalla, era él. ¿Te gustaría ver mis últimas fotos? Estoy exponiendo este fin de semana. La invitación era directa y sencilla, pero contenía un peso emocional que me hizo dudar. ¿Cómo podía aceptar? La incomodidad de nuestra relación familiar siempre había estado presente, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo a cruzar una línea invisible. A medida que se acercaba el fin de semana, mi mente no dejaba de divagar entre lo correcto y lo prohibido. El día de la exposición llegó y mi corazón latía con fuerza mientras entraba al pequeño estudio donde él mostraba su trabajo. Las paredes estaban adornadas con sus fotografías, paisajes urbanos vibrantes y retratos llenos de vida capturaban momentos efímeros con maestría. Él me recibió con una sonrisa genuina que iluminó la sala oscura del estudio. ¿Qué opinas?, preguntó con entusiasmo mientras señalaba una serie de imágenes que reflejaban su visión artística del mundo. Mientras hablábamos sobre sus obras, sentí como la tensión familiar disminuía lentamente, dejando espacio para una conexión más profunda. Sin embargo, al mirar sus ojos brillantes llenos de pasión por lo que hacía, recordé mi propia insatisfacción vital. La conversación fluyó entre nosotros como si el tiempo se hubiera detenido, cada palabra parecía abrir puertas a emociones reprimidas por años. Fue entonces cuando escuché su voz temblorosa al confesar: «Estoy pasando por un momento difícil». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar. El aire estaba cargado con una mezcla de emociones contradictorias, deseo por conocerlo más allá del rol familiar y el temor a lo que eso significaría para ambos. En medio del bullicio del evento y las risas ajenas, nuestros ojos se encontraron nuevamente, esa chispa inconfundible iluminó el espacio entre nosotros. De repente todo cambió cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente mientras él señalaba otra fotografía. Fue un momento fugaz pero electrizante que dejó claro lo inevitable: había algo más entre nosotros que simple afecto familiar. Esa atracción secreta comenzó a florecer en mi interior como una flor prohibida bajo la luz del sol. Mientras abandonábamos el estudio aquella noche, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La atracción era palpable, sin embargo, sabía que cruzar esa línea significaría adentrarse en un territorio lleno de riesgos y consecuencias inciertas. La decisión estaba tomando forma en mi mente mientras caminábamos juntos por las calles iluminadas de Valencia bajo el suave murmullo del viento nocturno. La exposición fotográfica se celebraba en un pequeño espacio del centro de Valencia, decorado con luces tenues y una música suave que llenaba el aire. Al entrar, la atmósfera vibraba con emoción y creatividad. Las fotografías colgadas en las paredes contaban historias, capturaban momentos que parecían sacados de un sueño. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba su mirada entre la multitud. Al encontrarlo, estaba rodeado de amigos y admiradores. Su risa resonaba como una melodía familiar, pero a la vez extraña. Me acerqué sintiendo la mezcla de nerviosismo y anticipación en el aire. Cuando finalmente logramos hablar,
me di cuenta de que su mirada era más profunda de lo que recordaba. Había una tristeza oculta tras su sonrisa. ¿Cómo te sientes al ver tus fotos expuestas? Le pregunté intentando romper el hielo. Es un poco abrumador, respondió. Pero también liberador. Su voz tenía un tono melancólico que me hizo pensar en lo que podría estar sintiendo. Era evidente que había algo más detrás de su arte, algo que necesitaba compartir. La conversación fluyó entre nosotros, como si el tiempo se detuviera por un momento. Hablamos sobre sus proyectos futuros y las dificultades que enfrentaba como fotógrafo emergente. A medida que nos adentrábamos en temas más personales, noté cómo su expresión cambiaba. La risa se desvanecía y daba paso a una vulnerabilidad palpable. Sin quererlo, nuestras manos se encontraron sobre la mesa donde descansaban algunas impresiones fotográficas. A veces siento que estoy atrapado, confesó. Como si no pudiera ser yo mismo. Su sinceridad me tocó profundamente y sentí el impulso de acercarme más a él. Era un momento delicado, el aire estaba cargado con una tensión eléctrica. Después de unos instantes de silencio, decidí arriesgarme. A veces todos nos sentimos así, dije suavemente. Es difícil encontrar nuestro lugar. La conexión entre nosotros crecía con cada palabra compartida. En ese instante todo lo demás desapareció, el ruido de la exposición, las miradas curiosas de los demás invitados. Solo existíamos nosotros dos en ese pequeño rincón del mundo. De repente él se inclinó hacia mí y nuestras miradas se encontraron intensamente. Sin pensarlo dos veces, nos besamos. Fue un beso breve pero lleno de emociones reprimidas y deseos ocultos. Un acto impulsivo que selló nuestra complicidad en un instante prohibido. Al separarnos, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa. La realidad regresó rápidamente a nuestro entorno, las risas ajenas sonaban como ecos lejanos mientras reflexionábamos sobre lo ocurrido. Esto no debería haber pasado, murmuré casi inaudiblemente. Él asintió lentamente, su mirada reflejando confusión y anhelo al mismo tiempo. No puedo dejar de pensar en ti, dijo finalmente. Pero esto es complicado. Las palabras flotaban entre nosotros como una nube oscura listando los peligros inminentes de nuestra relación secreta. Mientras abandonábamos la exposición bajo las luces parpadeantes de Valencia, sentí como la atracción se convertía en algo más profundo, había una conexión palpable más allá del vínculo familiar establecido por años. La noche aún era joven, sin embargo sabía que cada paso hacia adelante traería consigo preguntas difíciles y decisiones dolorosas por tomar. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua del río, creando un espectáculo que contrastaba con la tormenta de emociones que me envolvía. Caminaba junto a él, el silencio entre nosotros era denso, cargado de lo no dicho. La atracción había crecido como una planta silvestre en medio de un jardín descuidado, y aunque intentaba ignorarla, era imposible no reconocer su existencia. Un día, mientras revisaba sus fotografías en su estudio, me encontré con un diario abierto sobre la mesa. Las páginas estaban llenas de pensamientos íntimos y admiración hacia mí. Las palabras danzaban ante mis ojos, revelando un lado de él que jamás había imaginado. Eres más que una figura familiar, leía en una línea. La culpa se apoderó de mí al darme cuenta de cuánto deseaba ser esa persona especial en su vida. La tarde siguiente decidimos encontrarnos en el jardín del Turia. Era un refugio donde los murmullos del viento parecían entender nuestros secretos. Nos sentamos en un banco apartado, rodeados por la frondosidad del lugar. La conversación fluyó naturalmente, compartimos risas y recuerdos, pero también temores y anhelos ocultos. ¿Qué pasaría si alguien nos viera?, pregunté con voz temblorosa. Él sonrió levemente como si esa posibilidad lo excitara tanto como a mí. No importa, respondió con firmeza. En ese momento, la vulnerabilidad nos unió más que nunca. Nuestros labios se encontraron en un instante robado por la magia del lugar. Fue un beso lleno de promesas y miedos, el mundo exterior desapareció por completo mientras nuestras almas se entrelazaban en ese breve momento. Sin embargo, al separarnos, la realidad regresó como un balde de agua fría. La culpa me golpeó con fuerza,
sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. La vida cotidiana seguía su curso, las cenas familiares, las conversaciones triviales con mi pareja y las responsabilidades diarias se sentían ahora como cadenas pesadas que arrastraba sin querer. A medida que pasaban los días, la tensión crecía entre nosotros. Cada encuentro se volvía más complicado, el miedo a ser descubiertos se convertía en una sombra constante sobre nuestras cabezas. Cada mirada furtiva o roce accidental parecía cargado de electricidad y peligro. Una noche, después de una charla intensa sobre nuestros sentimientos encontrados, decidí invitarlo a mi casa bajo el pretexto de revisar algunas fotografías familiares antiguas. Mientras buscábamos entre cajas llenas de recuerdos polvorientos, la atmósfera cambió nuevamente. Un roce accidental provocó escalofríos en mi piel, la atracción era innegable. Necesitamos ser cuidadosos, murmuré mientras me apartaba un poco para recuperar el aliento. Pero él dio un paso hacia mí con determinación y repitió, no puedo seguir ocultando lo que siento. Esa declaración resonó dentro de mí como una campana sonando a lo lejos. El dilema moral me atormentaba cada día más, cada decisión parecía tener consecuencias irreversibles. A pesar del riesgo evidente, mis deseos comenzaron a superar mis miedos. Al caer la noche decidimos pasar tiempo juntos fuera de casa, buscábamos un refugio donde pudiéramos ser nosotros mismos sin temor al juicio ajeno o a las repercusiones familiares. Pasamos la noche juntos entre risas y susurros compartidos bajo las estrellas. Sin embargo, sabía que cada momento robado venía acompañado de una carga emocional creciente y peligrosa. La pregunta persistente era si podría continuar así o si eventualmente todo estallaría en mil pedazos frente a nuestros ojos atónitos. El día siguiente amaneció con una sensación de inquietud. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el cuarto donde había pasado la noche. La conexión que habíamos compartido la noche anterior aún resonaba en mí, pero la realidad de nuestras vidas nos esperaba al otro lado de la puerta. Mientras me preparaba para enfrentar el día, los rumores sobre una posible separación en mi matrimonio comenzaron a rondar mis pensamientos. Había escuchado conversaciones entre amigos y familiares que insinuaban que las cosas no iban bien. ¿Acaso esto es lo que quiero?, me pregunté sintiendo un nudo en el estómago. La idea de perder a mi pareja, aunque la conexión entre nosotros era débil, me llenó de confusión. El encuentro con mi hijastro se había vuelto un refugio en medio del caos emocional. Decidí que necesitaba hablar con él, aclarar lo que estaba sucediendo entre nosotros y lo que significaba para el futuro. La tarde llegó y nos encontramos en un estudio fotográfico, un lugar lleno de recuerdos y momentos capturados a través del lente. Las paredes estaban decoradas con imágenes vibrantes, reflejando la vida y la pasión que él ponía en su trabajo. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mientras él revisaba algunas fotos en su computadora. Su mirada se desvió hacia mí, y vi una mezcla de emoción y preocupación en sus ojos. No era solo un juego, había algo más profundo en nuestra relación. Lo que queramos, respondió con una voz suave pero decidida. Pero tenemos que ser cuidadosos. Su sinceridad resonó en mí, sabía que cada decisión tenía sus consecuencias. A medida que la conversación avanzaba, el peso de nuestras elecciones comenzó a hacerse presente. Pasamos la noche juntos, recordé sintiendo cómo ese momento se entrelazaba con nuestras vidas complicadas. La presión social y el juicio familiar parecían aumentar con cada palabra intercambiada. De repente sonó su teléfono móvil. Un mensaje breve iluminó la pantalla, era un amigo común preguntando por él. El rostro de mi hijastro se tornó serio, entendí que había más en juego de lo que imaginábamos. No puedo seguir así mucho tiempo, dijo alzando la vista hacia mí. Las horas pasaron rápidamente mientras discutíamos sobre lo inevitable, nuestros caminos estaban destinados a cruzarse pero también a separarse. La idea de renunciar a esta conexión me resultaba insoportable, pero también temía las repercusiones si alguien descubría nuestro secreto. Al salir del estudio esa tarde sentí como si el aire pesado nos rodeara. Caminamos juntos por las calles de Valencia, donde los ecos del pasado resonaban en cada esquina, los festivales estaban cerca y las luces empezaban a encenderse al caer la noche. En ese momento decidimos volver al refugio donde habíamos compartido tantas risas y secretos.
Con cada paso hacia allí los latidos de mi corazón aumentaban, sabía que estábamos cruzando una línea peligrosa. ¿Te imaginas si alguien nos ve?, dije riendo nerviosamente mientras llegábamos al lugar elegido. Él sonrió pero su mirada era seria, ambos éramos conscientes del riesgo al cual nos estábamos sometiendo. Esa noche fue una mezcla de emociones intensas y decisiones difíciles por venir. Mientras contemplábamos el horizonte desde nuestro refugio fotográfico, entendí que nada sería igual después de esto. Las sombras del secreto comenzaron a cernirse sobre nosotros como una nube oscura lista para estallar. La vida seguía su curso fuera de nuestro pequeño mundo escondido, sin embargo, dentro de mí crecía un temor profundo sobre lo que podría suceder si alguien descubriese nuestra verdad oculta. La tensión en el aire se hacía palpable. Cada encuentro se tornaba más arriesgado, y la presión aumentaba con cada día que pasaba. La mirada de mi pareja, cada vez más inquisitiva, me llenaba de inquietud. Había comenzado a notar mis ausencias, mis distracciones. Las conversaciones que solían ser triviales ahora estaban cargadas de un silencio incómodo. Una tarde, mientras paseábamos por el jardín del Turia, él me miró fijamente y preguntó, ¿estás bien? Te noto distante. Intenté sonreír, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Solo tengo mucho en la mente, respondí evasivamente. Sabía que no podía permitir que sospechara la verdad. El temor a ser descubierta me mantenía alerta. El día siguiente fue aún más complicado. Recibí un mensaje de mi hijastro con una foto que capturaba un instante perfecto de luz y sombra. Era su forma de comunicar lo que sentía sin usar palabras. Esto es lo que veo cuando pienso en ti, decía el texto acompañado de la imagen. Mi corazón latió con fuerza al leerlo, pero también llegó el miedo, cada palabra era un paso más hacia el abismo. La siguiente semana, un amigo común nos sorprendió en un café local. La risa y las charlas despreocupadas se tornaron tensas cuando él se acercó a nuestra mesa. No sabía que compartían tanto, comentó con una sonrisa burlona, mientras yo intentaba ocultar mi incomodidad detrás de una taza de café humeante. Mi hijastro mantuvo la calma, pero podía sentir su mirada nerviosa. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. La relación secreta había comenzado a consumir mis pensamientos y mis días. Cada vez que nos encontrábamos en el estudio fotográfico, la adrenalina corría por mis venas como si estuviéramos en un juego prohibido. Pero también había momentos de incertidumbre, valía la pena arriesgarlo todo por esta conexión. Un día, mientras revisábamos algunas fotografías juntos, su mirada se volvió seria. No puedo seguir así, dijo con voz firme. Siento que estamos jugando con fuego. Su sinceridad me dejó sin aliento, no quería perderlo, pero el miedo a lo desconocido crecía como una sombra oscura entre nosotros. Decidimos vernos menos para evitar levantar sospechas y proteger nuestro secreto. Pero cada día sin él era un desafío mayor para mi corazón ansioso por sus risas y su arte. En medio de esta lucha interna, no podía ignorar los cambios en mi hogar, las discusiones con mi pareja eran más frecuentes y cargadas de resentimiento. Una noche, después de una pelea particularmente intensa sobre trivialidades del hogar, él lanzó una pregunta directa, ¿hay algo que no me estás diciendo? Esa interrogante resonó en mi mente como un eco aterrador, las palabras quedaron atrapadas en mis labios mientras intentaba encontrar una respuesta convincente. El dilema escaló cuando recibí una llamada inesperada de mi hijastro al día siguiente, había recibido una oferta para trabajar fuera del país durante varios meses. La noticia fue como un balde de agua fría, su futuro lejos significaría el final definitivo de nuestra relación secreta. Debo pensarlo, dijo él con voz temblorosa al colgar. Esa decisión pesaba sobre mí como una losa, perderlo significaría enfrentar la soledad absoluta nuevamente. Las luces del mercado central parpadeaban mientras salía a caminar esa noche sin rumbo fijo. Con cada paso sentía como el riesgo aumentaba y como nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre. El aire de la noche en Valencia se sentía denso, cargado de decisiones no tomadas. Caminaba sin rumbo, las luces del mercado central iluminaban mis pensamientos confusos. La oferta que había recibido mi hijastro era un cambio radical, una oportunidad que podría separarnos para siempre.
¿Cómo podía elegir entre lo que deseaba y lo que debía? La imagen de su rostro se repetía en mi mente, esa mirada profunda que había despertado algo en mí. Recordé cómo nos habíamos acercado en aquel estudio fotográfico, el calor de su presencia aún resonaba en mis recuerdos. Pero ahora todo parecía estar en riesgo. La idea de perderlo me llenaba de angustia. Mientras paseaba por las calles empedradas, cada paso resonaba como un eco de mis dudas. La presión social y el miedo a ser descubierta se acumulaban como nubes oscuras sobre mí. No podía permitir que mi vida se desmoronara por un deseo prohibido, pero la idea de dejarlo ir era aún más aterradora. Un mensaje llegó a mi teléfono, interrumpiendo mis pensamientos. Era él, preguntando si podíamos hablar. Mi corazón se aceleró, necesitaba saber qué pensaba sobre su oferta laboral y cómo afectaría nuestra relación. Decidí encontrarme con él en el bar local donde solíamos compartir risas y secretos. Al llegar, lo vi sentado en una esquina oscura, su cámara reposando sobre la mesa como si fuera parte de él. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté al sentarme frente a él. Su expresión era seria, la incertidumbre lo envolvía como una sombra. Es una gran oportunidad, respondió con voz baja, pero no sé si puedo dejarte atrás. En ese instante el peso de nuestras decisiones se hizo palpable entre nosotros. ¿Y si decides quedarte?, pregunté sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Podemos encontrar una solución. La idea de perderlo era inaceptable, había encontrado en él algo más que un simple deseo. Lo sé, dijo mientras miraba por la ventana hacia las luces titilantes de la ciudad. Pero tengo que pensar en mi futuro. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría, la realidad estaba a punto de imponerse sobre nosotros. Esa noche no fue fácil, el silencio entre nosotros era ensordecedor y lleno de significado. Al final decidimos salir del bar y caminar hacia la playa de la Malvarrosa para despejar nuestras mentes. El sonido del mar rompía con los murmullos internos que nos atormentaban. Mientras caminábamos por la orilla, el viento acariciaba nuestras caras y parecía traernos respuestas que no estábamos listos para escuchar. ¿Qué haría si decidiera irme?, preguntó él repentinamente, mirándome a los ojos con intensidad. No lo sé, respondí sinceramente sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con asomarse a mis ojos. No puedo imaginar mi vida sin ti. El mar reflejaba nuestros sentimientos encontrados, cada ola traía consigo recuerdos y promesas rotas. En ese momento crucial, sonó mi teléfono nuevamente, era una llamada inesperada desde casa. La voz al otro lado me heló la sangre, algo había cambiado drásticamente. Necesito que vuelvas, decía esa voz familiar llena de urgencia y preocupación. La llamada cortó nuestra conversación abruptamente y dejó un vacío inquietante entre nosotros. Mientras colgaba el teléfono, comprendí que el rumbo de nuestras vidas estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Las decisiones ya no dependían solo de nosotros, el destino había intervenido sin previo aviso y ahora todo parecía más incierto que nunca. Las luces de la ciudad parpadeaban como un recordatorio constante de todo lo que estaba en juego. La llamada había dejado una sombra de inquietud en mi corazón. La posibilidad de perder a mi hijastro se sentía más real que nunca. No solo había una conexión entre nosotros, sino también un futuro incierto que amenazaba con desvanecerse. Mientras caminaba por las calles de Valencia, el bullicio del mercado central me envolvía. Las voces animadas y el aroma a frutas frescas contrastaban con la confusión que sentía dentro. Mi mente giraba en torno a la idea de lo que realmente quería. ¿Era suficiente la rutina de mi matrimonio? ¿Podía seguir ignorando lo que sentía por él? La presión de mis decisiones se hacía cada vez más pesada. Al llegar al bar local donde solíamos encontrarnos, el ambiente era distinto. Las risas y los murmullos parecían burlarse de mi angustia interna. Me senté en una esquina, buscando consuelo en una copa de vino, cuando vi a mi pareja entrar con una sonrisa radiante. «Tengo una sorpresa para ti», dijo, iluminando su rostro con alegría. En ese momento, la culpa me atravesó como un rayo. La dualidad de mis emociones me abrumaba. Por un lado, el amor y la lealtad hacia mi pareja, por otro, el deseo ardiente y la conexión profunda con mi hijastro.
No sé si puedo hacerlo, murmuré para mí misma mientras él se acercaba con entusiasmo. ¿Qué es?, pregunté intentando ocultar la tensión en mi voz. Quiero que vengas conmigo a un viaje sorpresa este fin de semana, respondió, sus ojos brillando con ilusión. La idea del viaje traía consigo una mezcla de pánico y emoción. ¿Qué pasaría si él descubría mis secretos? ¿Y qué sucedería si no podía ver a mi hijastro antes de irme? La presión aumentaba cada día más y cada decisión parecía tener consecuencias irreversibles. Decidí enviarle un mensaje rápido a mi hijastro: necesitamos hablar. La respuesta llegó casi al instante. ¿Dónde? Mi corazón latía desbocado mientras pensaba en cómo explicarle lo complicado que se había vuelto todo. Finalmente acordamos encontrarnos en el jardín del Turia, un lugar donde solíamos ir juntos para escapar del mundo exterior. Al llegar allí, las sombras alargadas del atardecer creaban un ambiente perfecto para nuestras conversaciones profundas. Pero esta vez era diferente, había una tensión palpable en el aire. ¿Por qué me llamaste?, preguntó él mientras se apoyaba contra un árbol frondoso. Quiero que sepas que, comencé a decir, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. La verdad era demasiado pesada para ser pronunciada. En ese instante comprendí que no podía seguir viviendo en esta dualidad sin consecuencias. Tuve una conversación logré articular antes de ser interrumpida por su mirada intensa. ¿Con quién?, insistió él, y su tono reveló el dolor detrás de su curiosidad. La revelación estaba al borde de mis labios cuando sonó mi teléfono nuevamente. Era mi pareja llamando desde el coche. Su voz sonaba ansiosa y apremiante. ¿Dónde estás? El tiempo parecía detenerse mientras miraba a mi hijastro y luego hacia el camino donde sabía que él estaba esperando. El dilema se volvió abrumador, debía elegir entre dos mundos irreconciliables. El sonido del teléfono resonaba como un eco ominoso sobre nuestras cabezas mientras tomaba una decisión crucial que cambiaría nuestras vidas para siempre. La voz de mi pareja resonaba en mis oídos, pero el eco de la verdad que había estado ocultando era aún más fuerte. Miré a mi hijastro, sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y dolor. La decisión que debía tomar se sentía como un peso aplastante en mi pecho. ¿Dónde estás?, repetía su voz, como un mantra que no podía ignorar. Sin poder responder, la angustia me invadió. El tiempo parecía haberse detenido mientras contemplaba las dos direcciones posibles de mi vida. Una parte de mí deseaba correr hacia la libertad que él representaba, pero otra parte sabía que dar ese paso significaría dejar atrás todo lo que había construido. Debo irme, murmuré, aunque mis palabras sonaban vacías. La mirada de mi hijastro se tornó triste y comprensiva. En ese instante comprendí que no solo jugaba con mis emociones, también estaba arrastrando a otros en este torbellino de secretos y deseos. Mientras me alejaba, sentí una punzada de culpa. La imagen de mi pareja esperándome en casa se mezclaba con el recuerdo del momento en que nuestros labios se encontraron. Esa conexión había cambiado todo, pero ahora enfrentaba las consecuencias de mis decisiones. Al llegar a casa, la tensión era palpable. Mi pareja estaba visiblemente alterada, su mirada fija en mí mientras trataba de descifrar mis pensamientos ocultos. ¿Dónde has estado?, preguntó con un tono que dejaba claro que no aceptaría evasivas. Fui a dar un paseo, respondí tratando de sonar convincente. Sabía que era una mentira débil y poco creíble. Su expresión se endureció y el silencio entre nosotros se tornó pesado. En ese momento el teléfono sonó nuevamente, esta vez era un mensaje de mi hijastro. Necesitamos hablar. Las palabras parecían flotar en el aire como un presagio ominoso. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a mi pareja, quien ahora parecía más sospechosa. ¿Quién es?, preguntó con una frialdad inquietante. El pánico me invadió al darme cuenta de que no podría ocultar la verdad por mucho más tiempo. La idea de perderlo todo comenzaba a materializarse en mi mente. Es solo un amigo, mentí nuevamente sintiendo como cada palabra se convertía en un ladrillo más en la muralla entre nosotros. La mirada inquisitiva de mi pareja no cedía, sabía que algo no encajaba. En ese instante decisivo decidí enfrentar lo inevitable y le conté sobre los mensajes ocultos en mi teléfono. He estado hablando con él. Las palabras salieron como un susurro tembloroso,
pero su efecto fue inmediato y devastador. La reacción fue explosiva, su ira contenida estalló y las acusaciones comenzaron a volar entre nosotros como flechas afiladas. No puedo creerlo, gritó mientras la realidad se desmoronaba a nuestro alrededor. Mientras tanto, un nuevo mensaje llegó al teléfono: he tomado una decisión. Era él nuevamente y esa frase resonó como un eco aterrador en mi mente. La incertidumbre del futuro nos envolvía mientras yo me debatía entre el amor y la culpa. El silencio tras la tormenta fue ensordecedor, sabía que nada volvería a ser igual después de eso. Sin embargo, antes de poder procesar lo ocurrido, el sonido del timbre rompió la tensión del ambiente. Al abrir la puerta, encontré una carta sin remitente sobre el umbral. Su contenido cambiaría nuestras vidas para siempre.